Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Campesino Soy. Y bueno, pues en este video quisiera hablar sobre el cultivo de jitomate. Pues bueno, recordando un poquito, si me vieron desde el principio en este canal, los primeros videos que estuve subiendo pues fueron videos sobre algunos cultivos. Ya no seguí haciendo esa dinámica porque pues me dediqué a grabar otras cosas, pero pues finalmente creo que hay que darle continuidad a eso porque finalmente son cosas importantes mencionar los cultivos, mencionar la producción, el rendimiento, qué países producen más, en el caso de México qué estados producen más, etcétera, etcétera. Y pues en este caso vamos a mencionar al cultivo de jitomate un poquito y mencionando pues la producción mundial que se centra que es de un poquito más de 186 millones de toneladas, y los países con mayor producción está China en primer lugar con una producción de poco más de 68 millones de toneladas y con una extensión de terreno dedicada a este cultivo de poco más de 1.137.000 hectáreas y con un rendimiento de 5.99 kilos por metro cuadrado, un excelente rendimiento, pero pues también son bastantes hectáreas cultivadas, ¿no creen? En segundo lugar está India con poco más de 20 millones de toneladas sobre una superficie de 843 hectáreas y un rendimiento promedio de 2.4 kilos por metro cuadrado. El tercer lugar lo tiene Turquía con una producción de 13 millones de toneladas y con una superficie sembrada de 158.000 hectáreas y con un rendimiento de 8 kilos por metro cuadrado aproximadamente. Si nos damos cuenta aquí, inclusive es mayor el rendimiento de este país en comparación con el primero y segundo lugar. Quizás sea el país con mejor rendimiento, pero pues varía o está en tercer lugar por que no cultiva tantas hectáreas. O sea, la extensión de terreno es muy poca, entonces no es muy poca, pero no compite con ellos por lo mismo, ¿no? En cuestión de rendimiento lo podemos poner tal vez en primer lugar. Ya veremos los demás rendimientos de los demás países, que de hecho el cuarto lugar lo ocupa Estados Unidos con una producción de 10 millones de toneladas y una extensión de terreno de 105 mil hectáreas, además con un rendimiento de 9.5 kilos por metro cuadrado. Lo que mencionaba, puede ser también el mejor país con el mejor rendimiento, ¿no? Pero pues la extensión de terreno es menos que la de China, que la de India también. Pero para no seguir con los tops, vamos a dejar una imagen por aquí donde vean en qué posición están los mejores productores, los países con mejor producción de tomate en el mundo, donde México se encuentra en el lugar séptimo con una producción de 4 millones de toneladas y una superficie cultivada de 90.000 hectáreas y un rendimiento promedio de 4.9 kilos por metro cuadrado, que es muy bueno el rendimiento de estos primeros países. Incluso México está un poquito mejor que el segundo y así, pero si nos vamos en el rendimiento, los mejores países productores, de acuerdo a esta lista, de acuerdo a esta tabla, si se dan cuenta quiénes son. Me parece que el mayor es Países Bajos con una cantidad monstruosa, 42 kilos por metro cuadrado. Y esto es debido a que ya tienen una muy buena tecnificación en pues toda su agricultura realmente. Ellos manejan muchísimo lo de la agricultura, es agricultura protegida y en el ámbito de hidroponía. Manejan mucho eso y pues muchas otras cosas. Vamos a hablar de eso, yo creo que sí, en un video aparte. Y tal vez el segundo lugar en rendimiento sería Polonia con 11 kilos. Con 11 kilos por metro cuadrado, o sea, también. Pues bueno, lo que me sorprendió mucho fue lo de Países Bajos. Pero bueno, hablando de nuestro país, está en séptimo lugar en producción.
si aumentamos el rendimiento, claro, ¿cómo se podría aumentar el rendimiento? Pues asemejando lo de Países Bajos, ¿no? Con tecnificación en el campo. También eso lo hablaremos en su momento, porque en cada uno de los cultivos podemos tecnificarlos y obtener un rendimiento muchísimo mayor. Es el caso, por ejemplo, de si investigamos un poquito del ingeniero don Ernesto Cruz, que por no valorar su trabajo hace muchos años aquí en México, se lo llevaron a China y allá dobló, multiplicó, quién sabe cuántas veces el rendimiento de maíz. Y después regresó aquí, también hizo lo mismo, aunque no obtuvo los mismos resultados, pero realmente el promedio, que más o menos es de 10 toneladas por hectárea, lo elevó mucho, realmente. Y si sigue así, él todavía está investigando todo eso y tecnificando el campo para el maíz y para otros cultivos como el frijol, etcétera. Pero si lo logra, va a aumentar el rendimiento, y eso es lo que tenemos que hacer, porque cada año hay menos territorio, menos campo para sembrar. Cada vez hay más casas, cada vez hay más. La urbanización pues se está abriendo camino, y eso es lo que nos está poniendo en jaque tanto a los productores como a todo el mundo, porque tenemos que producir más alimento en menor cantidad de tierra. ¿Y cómo hacemos eso? Pues aumentando el rendimiento y obviamente pues tecnificando, pues. Entonces, en el caso de México estamos en el lugar 7, pero ¿quiénes de los estados, bueno, qué estado es el mayor productor? Es Sinaloa, con el 22% de la producción de todo México. De ahí le sigue San Luis Potosí con el 13%, Michoacán con el 9%, Zacatecas con el 7%, Jalisco con el 5%, California Sur también con el 5%, Sonora con el 4%, Morelos también con el 4%, y los demás países suman un 31%. Entonces, bueno, si asemejamos un poquito lo que hace Sinaloa, por ejemplo, tienen una buena tecnificación y todo el rollo. No tienen tantos invernaderos como en otras partes de la República, pero bueno, a lo que yo según sé, pero bueno, tendríamos que, pues, como les dije, tecnificar, ¿no? Poner más huertos en agricultura protegida, pues sí. Poner más huertos pues en hidroponía también. ¿Por qué? Porque pues finalmente es la cúspide de el rendimiento, ¿sí? Yo he venido hablando muchísimo de la agricultura de regeneración y de la agricultura orgánica. Si tenemos una extensión de terreno amplia, pues podemos hacerla, porque pues también invertirle a una hectárea de cultivo en agricultura protegida y haciendo hidroponía, pues sí salen unos cuantos milloncitos de pesos, ¿no? O miles, tal vez. Entonces, pues está pues invertirle a las dos, creo yo, pero pues también hay que buscar el mejor rendimiento, ¿no? Y bueno, no vamos a hablar tanto del cultivo realmente, porque pues ya va a ser un video muy largo, pero sí me gustaría mencionar algunas generalidades. Por ejemplo, existen tres tipos de variedades o tres tipos de plantas o tres tipos de cultivares en el tomate o jitomate. La primera es jitomate o tomate de crecimiento determinado, que son plantas que crecen a una altura y dejan de crecer. Entonces la producción se centra en los primeros 2-3 meses. No es una producción muy abundante. Abundante podría ser en ese lapso de tiempo. No es una producción muy larga, pues. Pero pues también te genera tiene sus pros y sus contras. Entonces, como no le metes mucho trabajo, pues también no le inviertes tanto y puedes llegar a tener muy buen rendimiento y muy buena ganancia también. En el caso de la segunda tipo de producción, sería el de crecimiento indeterminado, que ese sí, las plantas crecen y crecen y crecen dependiendo como tú las trates. Los tratamientos que le des, el manejo que le des, hay muchas personas, muchos productores que han cosechado hasta 3 meses de crecimiento indeterminado o 6 meses de crecimiento indeterminado,
inclusive un año de crecimiento indeterminado, porque los tratan muy bien. El tercer grupo o el tercer tipo es de crecimiento semi indeterminado. Ese la verdad no tengo mucha idea, pero tengo idea, pero no lo he investigado a fondo realmente. Simplemente creo que se trata de una planta que crece hasta cierta altura, pero es similar a ambas, pues te produce un poquito más que la de crecimiento determinado, pero no igual que la de crecimiento indeterminado. Este tipo de plantas, este tipo de variedades es muy bueno para productores medianos o para productores que no tienen la infraestructura adecuada para un crecimiento indeterminado, pero que tienen un poquito más de infraestructura para un crecimiento determinado. Inclusive el crecimiento determinado, o sea, estos tipos de plantas se pueden utilizar en invernadero. Muchos lo han hecho, por ejemplo, aquí en mi zona lo han hecho muchos. Finalmente es agricultura protegida, pero un crecimiento indeterminado es raro que se pueda sacar al aire libre. Necesitarías mejorar una variedad para tú poder sacarla, porque la radiación del sol la afecta bastante. Entonces, bueno, esos son los tres tipos y sobre eso se tiene que centrar. Si tú quieres producir jitomate, tienes que checar qué quieres producir, cuánto tiempo quieres producir o cuánto tiempo puedes. Porque si tus necesidades son producir en el menor tiempo posible o quieres hacerlo de esa forma, pues te conviene una variedad de crecimiento determinada. Y si tienes chance de cosechar todo el año, pues una de crecimiento indeterminado. Finalmente tú debes de decidir, pero pues son diferentes cosas, ¿no? Entonces, bueno, de las generalidades del tomate, pues en el cuestión del suelo, puedes cultivarlo en cualquier tipo de suelo, desde arenosos, arcillosos, inclusive con un pH de 6 a 6.5, pero también te aguanta los 5.5 sin problemas, solamente que pues ya vas a tener algunas deficiencias, ¿no? Ya lo veríamos por ahí. En el caso de la temperatura, pues resiste, es muy resistente, pero pues cuando baja mucho el crecimiento se detiene. No vas a tener una buena producción si hay muy baja temperatura. La mínima para un óptimo crecimiento es de 10 grados centígrados y la máxima es de 30. Pero, pues por ejemplo, en Sinaloa hace más calor, ¿no? Y producen un montón. Entonces, depende pues tienen variedades más adaptadas allá, obviamente. Y en el caso de las menores temperaturas, pues también debe de tener una variedad adaptada a cualquier tipo, a ese tipo de clima, ¿no? Más que nada. En el caso de las fertilizaciones, de las plagas y enfermedades, lo vamos a ver en otro video, porque pues ya llevamos mucho tiempo en este video. Ahí nos vamos a centrar ya en la producción, en la plantación, en el mantenimiento del cultivo, lo que son las fertilizaciones, aplicaciones foliares, plagas y enfermedades, y en la cosecha y en la post cosecha también. Y bueno, pues esto es todo en este video. Por favor, suscríbete. Si tienes alguna duda, déjamela saber en los comentarios. Dale like también, tu like me importa bastante y me ayuda bastante también. También pues suscríbete, creo que ya lo dije, ¿verdad? No recuerdo. Bueno, pues nos vemos en un próximo video.